Esta sesión de hoy está pensada íntegramente en Mauricio Euchot, 1950, filósofo mexicano, formado tanto en filosofía como en estudios de teología, lo cual quiere decir que tiene un conocimiento exhaustivo de la escolástica. Bueno, no por tener estudios de teología tendría que tener estudios de escolástica. Lo que pasa es que yo sí sé, por haberle leído, que tiene estudios extensos e intensos en escolástica. Puedo deducir que es por su formación también teológica, aparte de filosófica. México es un país geográficamente limítrofe con Estados Unidos y entonces pues es un país que la cosmovisión filosófica predominante en Estados Unidos, en algunos departamentos de la concepción ética de la filosofía, ha influido en México en general, lo cual Mauricio Euchot también en particular. Y otras concepciones hermanas o hermanadas con la analítica, como puede ser el pragmatismo, la tradición pragmática, que tendría en Peirce uno de sus pioneros, pues Mauricio Euchot también es un especialista en Peirce. De hecho, tiene un libro dedicado a Peirce, que es Charles and Peirce. Bueno, luego llegó un momento que Peirce se españolizó el nombre por Santiago, y el libro se titula Charles and Peirce, Semiótica, Iconicidad y Analogía. Y entonces, en este libro, Mauricio Euchot demuestra que quien sí conocía en profundidad a la escolástica hispana en general, española y portuguesa, escrita en latín, pues es Peirce. Y eso le influyó a tener su propio sistema filosófico, basado en la importancia del lenguaje. Y claro, estas son cosas que no te das cuenta, si no es como el caso de Mauricio Euchot, que tiene un amplio conocimiento en escolástica y en pragmática. En filosofía, desgraciadamente, ocurre, no sé si en otras áreas del saber también, que cualquiera de nosotros que estamos formados en filosofía, conforme pasa el tiempo, vamos profundizando en algunos campos filosóficos, en algunos autores, en algunas corrientes. También por lectura va ampliando nuestra cultura general. Hay autores que no conocemos en profundidad, pero por cultura general sabemos sintéticamente lo que dicen. Pero desgraciadamente en el mundo filosófico ocurre que todos, salvo alguna excepción, pues todos tenemos en filosofía grandes lagunas, y encima las lagunas de uno no coinciden con las lagunas de otro. Entonces se puede dar en filosofía que personas sean muy expertas, cada uno en un autor o corriente distinta, cada uno tenga la laguna del otro, y entonces a veces en filosofía los diálogos entre profesionales o individuos que nos estamos formando en filosofía es, si no imposible, difícil. Entonces, en este caso, nadie se dio cuenta que Peirce era un conocedor directo, no indirecto, directo, de la escolástica hispana. Ningún especialista en escolástica hispana se dio cuenta que Peirce era un conocedor de la escolástica, y ningún especialista en pragmática se dio cuenta que Peirce era un conocedor de la escolástica hispana, hasta que no llegó Mauricio Euchot. Pues la sesión de hoy, espero que como todas, va a ser muy interesante, no solo por el contenido que dice Mauricio Euchot, sino porque es un autor que ayuda a entender muy bien, a poner etiquetas a distintas maneras de entender la hermenéutica, pero bajo un criterio. Entonces puede sintetizar muchas hermenéuticas. Desde el primer día estamos diciendo que la hermenéutica se dice de muchas maneras, y gracias a Mauricio Euchot tenemos tres etiquetas que se pueden aglutinar. Cualquier hermenéutica podría estar en una de estas tres o más cercana a una que a otra. Aparte de, sin salirnos de Mauricio Euchot, también comentaremos la crítica o el comentario que le realiza Axel Barceló en su artículo de 2015, Teorías de la interpretación en la hermenéutica y en la filosofía analítica, y
también nos servirá, aparte por el contenido, para seguir aclarándonos. Empecemos solo por el esquema. Mauricio Beuchot utiliza un método dialéctico, hace una confrontación entre dos conceptos y luego cada uno de esos conceptos le atribuye unos elementos, ¿vale? ¿Cuáles serían esos dos extremos, esos dos opuestos en el ámbito de la hermenéutica a la hora de interpretar cualquier texto? Por un lado estaría la univocidad y en el lado contrario estaría la equivocidad. ¿Cuál sería una manera de interpretar con las virtudes que pueda haber en ambos lados, pero al menos sin el defecto que de hecho hay en ambos lados? En la univocidad, Mauricio Beuchot añade unos elementos que será el uso principal de la metonimia. Está ubicada en movimiento filosófico que podemos denominar ampliamente modernidad y sus repercusiones en el siglo XX. También tiene una obsesión, una fijación hacia la referencia, hacia el exterior del texto, hacia el exterior del sujeto hablante y escuchante, y nunca quiere perder de vista en el texto el sentido literal. En cambio, en el lado opuesto de la equivocidad, pues las dimensiones, los elementos serían los contrarios. En vez del uso de la metonimia, que es de la univocidad, en la equivocidad es el uso de la metáfora. La equivocidad es otro, si no movimiento, actitud o tema de nuestro tiempo llamada posmodernidad. A veces utiliza también el equivalente de tardomodernidad, no solo es una expresión de Beuchot, es amplia. Son sinónimos, pero personalmente casi me gusta más utilizar tardomodernidad si tengo que utilizarla en mi presente, y posmodernidad para toda la época de los años 80, 90 del siglo XX. Como si la posmodernidad hubiese pasado, pero su estela, su espíritu puede continuarse en otra cosa que ya no le llamamos post, sino le llamamos tardomodernidad. Y respecto a referencia-sentido, si referencia es la obsesión de la univocidad, el sentido sería la obsesión de la equivocidad, y ante sentido literal y sentido alegórico, la equivocidad se queda en el sentido alegórico. La salida sería la analogicidad, una hermenéutica analógica. Repito pues que para Mauricio Beuchot, a la hora de interpretar, habría dos bandos opuestos: la univocidad, caracterizada por uso de la metonimia en una época llamada modernidad y sus repercusiones, obsesión por la referencia y nunca perder de vista el sentido literal del texto. Mientras que la equivocidad, a la hora de interpretar, utilizaría la metáfora en una época llamada posmodernidad o actualmente quizá tardomodernidad, una obsesión por el sentido en vez de por la referencia, y entre sentido literal y sentido alegórico se queda con el sentido alegórico. Incluso se puede optar por el sentido alegórico negando la existencia de un sentido literal. Entonces, lo que he hecho es basarme en los textos de Mauricio Beuchot, Charles Sanders Peirce, Semiótica, Iconicidad y Analogía, Mauricio Beuchot, Hermenéutica, Analogía y Símbolo, Mauricio Beuchot, Interpretación del ser humano, y sobre todo hermenéutica analógica y del umbral, del cual prácticamente lo he metafóricamente troceado con tijeras y he cortado y pegado, escrito, pues cuando habla de metonimia, cuando habla de modernidad, cuando habla de referencia, cuando habla de sentido literal para univocidad,
cuando habla de metáfora, cuando habla de posmodernidad, de sentido, sentido alegórico, paraequivocidad, y cuando habla de analogicidad. Entonces voy a seguir ese orden. Primero todo lo que tenga que ver con univocidad, luego todo lo que tenga que ver con inequivocidad, y luego con su salida, que es la analogicidad. Estamos pues en esta sesión en la hermenéutica analógica, cuyo protagonista principal, pero con varios seguidores continuadores actualmente, es el filósofo mexicano Mauricio Beuchot. 1950, está considerado en 2022, y hace décadas, o al menos una década, uno de los principales filósofos de la hispanosfera. Autor de más de 100 libros que tienen que ver con la filosofía medieval e hispana, filosofía del lenguaje, filosofía analítica, estructuralismo, semiótica y, sobre todo, hermenéutica. Es fundador de la propuesta conocida como hermenéutica analógica, reconocida como la actitud más original, moderna, potente en el campo de la hermenéutica filosófica. Nosotros consideramos esta propuesta como una realidad lúcida entre esos intentos que ha intentado hermanar o superar incluso pues la concepción analítica de la filosofía por un lado, y por el otro la mal llamada filosofía continental, que a falta de una etiqueta todavía peor podemos denominarla concepción ontológico, concepción existencial. Hay autores que han intentado hermanarlas superándolas. Uno de esos intentos es la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot. Y esto lo ha hecho entrelazando ambas dos, pero también teniendo en cuenta su formación, como he dicho antes, en escolástica hispana. Pero Beuchot, ¿desde cuándo está intentando este entrelazamiento? Pues desde los años 80 del siglo XX, especialmente con su tesis doctoral de 1981 sobre el problema de los universales en la filosofía analítica y en la filosofía tomista. Analítica y tomista, ya hace un trazamiento en 1981. En concreto, la aparición de la hermenéutica analógica, con ese título al menos, en un libro, es de 1993. Bueno, libro o a lo mejor artículo, porque fue esto su contribución en un congreso, en el Congreso Nacional de Filosofía en Cuernavaca, México. Como nadie piensa partiendo de cero, pues Mauricio Beuchot reconoce que él piensa a partir del argentino-mexicano Enrique Dussel y del estadounidense Peirce. Seguidores actuales, y de hace ya más de una década, de Beuchot, han aplicado su hermenéutica analógica en otras áreas como la psicología, la pedagogía, la antropología, el derecho, la política y la sociología. Armado con el potencial de su hermenéutica analógica, Beuchot ha criticado, porque como muchas veces decimos, pensar es pensar contra alguien, ha criticado toda la posmodernidad por su incorrecto, según Beuchot, tratamiento de las nociones sujeto e historia. Pero lo ha hecho dialogando, ha dialogado, bueno, no es que lo vaya a nombrar ahora todos sean posmodernos, pero quiero decir que ha tenido diálogos públicos con Paul Ricoeur, el principal de la línea hermenéutica francesa. En 1987 en la ciudad española de Granada tuvieron un encuentro público, con Apple en 1991 de la teoría crítica de la sociedad, una hermenéutica más en sintonía hacia lo analítico, mezcla con lo trascendental kantiano en México, y con Bátimo, claramente el penúltimo exponente de la línea italiana hermenéutica, en 2004 en México. El último sería Ferrari. Axel Barceló, como he dicho, también lo comenta, y lo comenta en el sentido de esos puntos de encuentro que puede haber entre la analítica y la hermenéutica. Nos basaremos, ya hemos dicho, en hermenéutica analogía del umbral especialmente. Beuchot nos explica que en el seno de la concepción analítica de la filosofía habría un ala positivista, univocista, y también habría un ala más que tiene que ver con la equivocidad. ¿Quiénes estarían en el ala univocista?
pues todos los pensadores del positivismo lógico de principios del siglo XX, como ciertas fases de Bertrand Russell, todo el Círculo de Viena, el primer Wittgenstein, etc. ¿Y quién dentro de la concepción analítica de la filosofía supuestamente clara cae en el equivocismo? Pues Rorty. Pero también dentro de la propia concepción analítica de la filosofía, entendida en sentido amplio, que implica el sentido amplio un hermanamiento con la pragmática, introduciría Beuchot elementos intermedios, como Peirce, por eso digo aquí en sentido amplio, y el segundo Wittgenstein. Beuchot piensa contra toda clase de dogmatismos y sobre todo contra la posmodernidad por su gran escepticismo y relativismo. Reclama la historia de la hermenéutica para poder encontrar un callejón que no sea un callejón sin salida. Y todo esto lo hace conscientemente de que está pensando y escribiendo en español, porque su propuesta, y lo dice explícitamente, su propuesta de hermenéutica analógica, pues quiere ser una propuesta filosófica iberoamericana, que pueda dar cuenta de nuestra actitud ante los demás y que pueda hacer una ontología. Es que desde ciertos componentes filosóficos, decir que vas a hacer una ontología, decir que vas a hacer una metafísica en el siglo XX, el siglo XXI, eso puede sonar algo antiguo. Entonces, él lo va a intentar hacer, pero va a intentar hacerlo, según él, bien. Según Mauricio Beuchot, la hermenéutica se ha colocado como la corriente de pensamiento de nuestro tiempo que es más actual, porque la hermenéutica, está hablando en general, no de la suya, la hermenéutica en general de la segunda mitad del siglo XX, pues podría ser un entrecruce entre corrientes como el estructuralismo, la filosofía analítica, recibiendo toda la tradición, la sabiduría de la filología clásica, de griego y de latín, así como el existencialismo. No es que todos los hermeneutas tengan estas cuatro entrelazamientos, unos cargarían más hacia un lado o hacia otro, pero bueno, ese tejido sería la hermenéutica para Beuchot y de su tiempo, de su segunda mitad del siglo XX, y por eso dice que es la corriente de pensamiento más actual. Se podría decir, según Beuchot, y lo dice escribiendo este libro del umbral en 2003, pues que es el nuevo paradigma. El nuevo paradigma filosófico sería la hermenéutica, y da una definición de hermenéutica, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Su definición de hermenéutica es simple: la disciplina centrada en la interpretación de textos. Lamentándose Beuchot de que la extensión de la hermenéutica en tiempos actuales de la tardomodernidad, ¿por qué se ha extendido tanto? Pues él teme que a lo mejor se ha extendido tanto porque ya nadie entiende a nadie. Y como ya nadie entiende a nadie, necesitamos un árbitro externo que nos ayude a comprendernos los unos a los otros los textos de los demás. En las ciencias del ser humano, en las ciencias de la sociedad, en las humanidades, lo que prioritariamente se hace es interpretar textos. Y las cuestiones que nos suscita el ejercicio hermenéutico comprensivo ante cualquier texto, pues podrían ser las siguientes 4 preguntas, que aunque Mauricio Beuchot no las dicta como un recetario, pues bien nos podría servir estas 4 preguntas. Primera, ¿qué nos dice un texto? Segunda, ¿cuántos posibles sentidos abarca? Tercera, ¿hasta dónde es válido interpretarlo? Y cuarta y última, ¿cuáles son los límites de la interpretación? ¿Qué nos dice posibles sentidos? ¿Hasta dónde hay validez? Y la última yo creo que es parecida, validez y límites, y la última es límites. Y nos podemos preguntar, ¿hay necesidad de la hermenéutica? Pues Mauricio Beuchot nos diría rotundamente claro que sí, porque a cualquier profesional, especialmente los profesionales de la filología, de la jurisprudencia, de la historia, pero añadimos nosotros lo que creo que está en el espíritu de Mauricio Beuchot, es que a cualquier profesional
le es indispensable poseer la herramienta o una buena herramienta para interpretar textos o para entresacar, para entrever, para vislumbrar las posibles intenciones realizadas en ciertos textos de los demás, en el texto del legislador o de los legisladores, o de cualquier texto, conozcamos o no a su autor, o documentos historiográficos, documentos políticos, etc. Por eso, también al profesional de la filosofía tiene esto mucha importancia, porque sería al profesional de la filosofía al que le corresponde estudiar esa herramienta de la interpretación. Y el profesional de la filosofía que investiga todo esto tiene que analizar lo que hemos venido a llamar hermenéutica, pero entendida como un método, como un camino para descifrar textos, para poder hurgar y sacar qué supuestos, si los hubiese, filosóficos hay en los documentos, en los textos, qué presupuestos lógicos hay, o su carencia, y ahí a lo mejor la dificultad de entendimiento, qué presupuestos antropológicos que siempre los va a haber de una manera más explícita o implícita. Asimismo, el hermeneuta tiene que analizar, tiene que valorar las posibles implicaciones éticas e incluso políticas que haya en los textos. Y Mauricio Beuchot, lo veremos más adelante, se moja de forma explícita en las implicaciones políticas, político-económicas de la hermenéutica en nuestro tiempo. Precisa Beuchot que si la hermenéutica es la interpretación de textos, habrá que saber, habrá que delimitar qué sea un texto. Bueno, pues aunque por texto de forma simple entendemos un escrito, pues hay que tener la mirada más amplia y poder aceptar en el término texto, aparte de documentos escritos, obras de arte, diálogos, conductas y hasta la misma realidad. Entonces, si para Beuchot también la misma realidad es algo susceptible de ser interpretado, pues podemos deducir fácilmente que para Mauricio Beuchot la pregunta inicial que hacíamos en este módulo de ¿no serán todos los filósofos hermeneutas en el sentido de intérpretes de la realidad? Beuchot diría sí. Y aparte de la realidad, o una parte muy interesante de la realidad, son los individuos, los seres humanos, las personas. Y es que necesitamos o no podemos obviar y evitar interpretar a las personas para conocerlas, y una vez que las conoces, para comprenderlas. El qué de ellas, sus expectativas y sus ilusiones. Todo aquello que les dé significado o que sea significativo para nuestros compañeros de vida, para el prójimo, para los otros, pero unos otros que gracias a la hermenéutica van a ser cercanos. Para saber qué es la hermenéutica hay que conocer su accidentada historia, nos dice Mauricio Beuchot. Siempre en lucha, y desde la segunda mitad del siglo XX habría una polarización muy fuerte. En la última mitad del siglo XX habría una tendencia hacia una cientificidad, hacia la objetividad, pero una tendencia a veces muy duras, muy radicales. Pero por otra parte, habría una tendencia hacia el subjetivismo, hacia el relativismo, pero también muy fuertes, muy extremos, a veces hasta llegar a ser caóticos. A una tendencia demasiado objetivista, según Beuchot, a lo mejor otras personas no le ve la demasía, estaría Happel, Habermas, Daskal, se enfrenta a una tendencia demasiado subjetivista, como la de Gadamer, Foucault, Bátimo, habiendo búsquedas intermedias que serían las de Ricoeur, francés, y Ferraris, italiano. En lógica, en semántica, nos encontramos siempre que hay tres maneras de producir significado. Y esto es que cualquier término puede designar a sus designados bien de una manera unívoca, bien de una manera equívoca, ambigua, o bien de una manera analógica, estableciendo proporciones. Pues respecto a los tres materiales retóricos clásicos que siempre decimos del autor por un lado, la obra por el otro y el lector o auditorio por el otro, mientras que algunas hermenéuticas esquivan la figura del sujeto,
del sujeto constructor, compositor, pensante, hablante, pues Beuchot no descuida este elemento del sujeto, es más, le otorga relevancia. Lo citamos literalmente: la hermenéutica tiene como propósito ir hasta la intencionalidad significativa que el usuario ha dejado en su texto. Intencionalidad significativa que el usuario ha depositado, y como ha depositado se puede rastrear en su texto. Algo que se aprecia en las preguntas cotidianas, cuando escuchamos a alguien y decimos ¿qué quiso decir? O a veces le decimos a alguien ¿qué tratas de decirme en lo que expresas? Es decir, para Beuchot la hermenéutica no es solamente cuestiones de significado sin más, sino también de la intencionalidad. Pero la intencionalidad tiene que ver con el contexto de esos enunciados, porque no se dicen solos los enunciados. Así, esto se parece a lo que hacían los cultivadores de la pragmática, de la filosofía analítica, de Austin, Searle, Grice, Strawson. En la escena actual, en el siglo XXI, se está librando una batalla muy fuerte, nos dice Beuchot, entre ese univocismo y el equivocismo. Por un lado estarían los lógicos unívocos y por otro lado estarían los relativistas equívocos. Y lo que hace falta, según Beuchot, es que se llegue a una mediación. Igual que en los conflictos hacen falta mediadores, pues en este conflicto filosófico haría falta un mediador filosófico que centrase ambas posturas expresivas en la analogía. La analogía es un elemento que tiene que ver con la poesía, pero que también presenta una actitud racional. Por eso nos vamos ahora a ver mínimamente el elemento de la metonimia, que sería el arma de la univocidad. La metonimia, para decirlo de una manera simple, pues es una figura retórica que implica relaciones objetivas entre elementos que tienen una presencia cercana unos a otros, elementos que tienen una contigüidad entre unos y otros. Nos dice Beuchot que la metonimia es esa parte de la analogía que tiende a la univocidad. Y exactamente nos especifica que con la metonimia podemos hacer, aunque hay muchas metonimias, se pueden reducir a dos básicas. Una, pasar de los efectos a las causas, y otro movimiento, otra operación que podemos hacer es pasar de la parte al todo. Lo primero es abducir, lo segundo es inducir. Se basa Beuchot en Jacobson porque Jacobson dice que las escuelas literarias realistas, la literatura supuestamente realista, prefiere la metonimia. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando estamos en el discurso científico, vemos que cuando los científicos a veces lo que hacen es ir del fenómeno a la causa. Entonces lo que están haciendo es una explicación. Y otras veces los científicos lo que hacen es ir de la parte al todo. En ese momento, ¿qué están haciendo? Una universalización. Pues en eso consiste la cientificidad, en explicar más universalizar. La metonimia sería para Beuchot la raíz discursiva de la ciencia. Estamos diciendo que la metonimia es el arma del univocismo. Pues vamos a ver qué nos dice Beuchot del univocismo. Lo unívoco es lo que se predica o lo que se significa de manera completamente igual, de manera pretendidamente clara y distinta. Las herramientas unívocas son características de la modernidad. Univocista es la tendencia a lograr la interpretación clara y distinta de los textos, llegar a una sola interpretación que sería la única verdadera, la única válida. Un poco al modo de los positivistas lógicos que se quedaban con una sola teoría científica para explicar al mundo. Esto nos está explicando Beuchot y yo cuando lo leí no pude evitar pensar que si nos dice que los positivistas lógicos se quedan en una sola teoría científica para explicar al mundo, y esto lo pone como ejemplo de univocidad,
pues nosotros nos preguntamos, ¿es que acaso los otros científicos que no son positivistas o tan positivistas, o sea, los científicos cuando proponen una teoría científica como válida, que explica la realidad, a la vez también presentan y aceptan otras teorías científicas? ¿Es eso posible que un científico presente una teoría como la que lo explique y a la vez presente otras? Lo digo porque lo pone como un defecto de los positivistas, pero que lo que hacen ahí los positivistas lo hacen todos los científicos. Pero estaríamos aquí, según Beuchot, en un reduccionismo univocista que se manifiesta, como estamos diciendo, en los positivismos, y el problema que habría, el defecto, sería que se cierra el conocimiento o lo estrecha, quedaría el conocimiento en un margen muy pequeño, solamente en lo verificable. La interpretación también se cierra, habría muy poco que interpretar. Da la impresión de que la modernidad en general, desde la Ilustración en adelante, trató de vivir solo en base de la pura referencialidad. Mirar los métodos para encontrar la referencia y hacer leyes que nos expliquen la referencia de los objetos dignos de estudio científico. Pero así dice Beuchot que se pierde eso de que aparte de la referencia, lo que hablaba Frege, aparte de la referencia también nos podemos encontrar un sentido, o sentidos. Estaríamos aquí hablando de la Ilustración, el positivismo, el cientificismo. Quisieron tocar la realidad natural con el conocimiento empírico y racional, pero solo con el conocimiento empírico y racional, sin dejar que entre la cultura, sin dejar que entre el arte. Para ellos, bueno, que el arte haga lo que quiera, pero que el arte no proporciona conocimiento, según Ayer y todos los positivistas lógicos. Al menos en el predominio de esta concepción filosófica logicista, al menos estaba la virtud de argumentar. En este tiempo actual del siglo XXI, tenemos la presión, el peligro, la amenaza del univocismo, sigue existiendo, de aquellos que quieren que la argumentación sea única y exclusivamente lógico-formal, sin tener en cuenta que el que argumenta, por muy lógico que quieras argumentar, pues argumentas en un contexto de diálogo. Beuchot a estos los llama racionalistas absolutos, y estos racionalistas absolutos creerían que el ser humano no somos un ser racional, no somos el animal racional por excelencia desde Aristóteles. Pues entonces debemos ser seres que, si vemos un argumento lógico bien construido, pues cualquier ser humano, si es verdaderamente racional, lo va a aceptar de forma plena, de forma clara, de forma distinta, por la fuerza de lo evidente y con la fuerza también de esa obligatoriedad que tienen las hilaciones y logísticas. Si realmente están demostrando algo, pareciera que es obligado aceptarlas, y ahí el problema, independientemente de cualquier condicionamiento social, cultural y también al margen de cualquier sentimiento, emoción, pasión. Pero Beuchot se refiere solo que cierta ciencia estaría cayendo en ese dogmatismo, y quien caiga en ese dogmatismo científico, eso sería un horror, sería un extremo. Pero el problema de ciencia, que haya mucha ciencia, eso no es problema. El dogmatismo está en que la ciencia se crea que ella es la única manera de acceder al conocimiento. Estábamos diciendo que para Mauricio Beuchot, los racionalistas absolutos tendrían su epistemología de lo claro y lo distinto, tendría su filosofía del lenguaje ingenua, que sería solamente denotativa, solo de lo que denota, pasarían de lo que connota, y despreciarían y aún rechazarían la retórica. Porque, como ya he dicho muchas veces, pensadores del estilo de Descartes o sus seguidores, cuanto más matemáticos son, cuanto más una racionalidad demostrativa, matematizante, no cabe la retórica, no cabe la hermenéutica, porque si la cosa está clara, ¿qué vas a persuadir o qué vas a interpretar? El caso es que Mauricio Beuchot sintetiza todo esto con la siguiente expresión: a los racionalistas univocistas se les puede tildar de textualistas, porque se basan única y exclusivamente en el sentido literal del texto. Por eso también los llama literalistas. Nos vamos
a la segunda parte, metáfora. Mauricio Beuchot ve una oposición entre la univocidad y la equivocidad. La univocidad tiene que ver con la metonimia, tiene que ver con la modernidad, con la referencia, el sentido literal. Y la equivocidad tiene que ver con la metáfora, con la posmodernidad, el sentido y en concreto el sentido alegórico. Nos vamos a la metáfora porque vamos a entrar ya en el reino de la equivocidad y la metáfora va a ser la herramienta de la equivocidad. Ya no estamos con los unívocos, estamos con los equivocistas. Metáfora. Pues la metáfora es esa figura retórica que nos habla de una realidad o de un concepto, pero que quiere llegar a esa realidad o concepto por medio de otra realidad y de otros conceptos diferentes con los que se supone tendría cierta relación de semejanza. La metáfora es el recurso de los posmodernos contrarios a esa modernidad literalista que va única exclusivamente a lo que se puede demostrar, a la referencia, y los posmodernos para Beuchot han caído en la alegoría, en el alegorismo, y con la explosión de tanta metáfora han caído en la equivocidad, en la ambigüedad. La metáfora, igual que la metonimia, el hacer proporciones, el hacer analogías, tendría una parte de metonimia, otra parte de metáfora. La metáfora sería otra parte de la analogía, pero esa parte que tiende un poquito más hacia la equivocidad. Por eso, según Jacobson, las escuelas literarias no realistas, la literatura no realista prefiere la metáfora. Hemos dicho antes que según Jacobson, las escuelas literarias realistas prefieren la metonimia, las no realistas la metáfora. Así pues, la metáfora es la raíz discursiva, es el eje, es la base de la poesía. El sentido, cuando hablamos de sentido nos referimos a ese doble juego de sentido-referencia, pues el sentido tiene una estructura metafórica y cumple con una intencionalidad más bien emotiva. La metáfora siempre busca el sentido, busca otros sentidos. Y claro que la metáfora nos conecta también con cosas que conocemos. Sí, si no, no podríamos hacer metáforas. Pero, aunque nos conecta la metáfora con cosas que conocemos, en realidad a donde tiende es hacia lo emotivo, lo afectivo, a una intencionalidad que para Mauricio Beuchot sería de tipo simbólico. Es decir, una intencionalidad que tiene que ver más con lo imaginario, más con las posibilidades, pero las metáforas también tienen un peligro cuando su uso, digamos, es explosivo. Entonces tiene un uso equívoco. He ahí la segunda gran manera de interpretar, según Mauricio Beuchot, que es el equivocismo. ¿Qué es lo equívoco? Lo equívoco es lo que se predica o significa de manera completamente diferente, ambigua e irreductible. Las hermenéuticas equívocas serían aquellas propias de la posmodernidad. Equivocista es la tendencia hacia el relativismo en el conocimiento, con teorías como la inconmensurabilidad de las tradiciones, paradigmas y estaculturas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber una comparación entre tradiciones distintas, paradigmas distintas y culturas distintas, porque vendría a decirse que todas valen lo mismo. Si todas valen lo mismo, no puedes comparar unas con otras. No habría un árbitro superior que comparase culturas entre sí. Incluso nos dice Mauricio Beuchot que dentro de la línea analítica supuestamente cercana a lo científico, también habría esta línea equívoca, y precisamente en filosofía de la ciencia, en Kuhn, Lakatos, Feyerabend. Aquí habría un problema, un peligro, que sería un entusiasmo hacia la riqueza de la equivocidad. Estos tres autores, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, sobre todo Feyerabend, al final pareciera que llegan a decir, bueno, Feyerabend es que parecía, es que lo dice, que la ciencia es una prosa más, es una narrativa más, entre esas muchas otras prosas que pueden haber. El relativismo equivocista se manifiesta en los posmodernismos y abre demasiado el conocimiento. Si decíamos antes que una postura unívoca cierra mucho el conocimiento, porque el conocimiento sería solo lo verificable en la ciencia, y entonces la interpretación se cierra mucho cuando eres unívoco, cuando eres
equivocista amplías mucho el conocimiento. Cualquier cosa puede ser conocimiento. Todo es susceptible de ser interpretado. Tanto que incluso el mismo objeto a interpretar, un texto a interpretar, se puede hacer infinitas y eternas interpretaciones. Lo cual nos conduce en el campo del conocimiento al escepticismo. Los posmodernos dicen, ellos, que el texto no le pertenece al autor, el texto ya es completamente autónomo. Se le ha escapado de las manos al autor en el momento que lo entregó al editor. Se llega a decir que el texto ha cobrado su propia vida y que el texto tiene su propia incidencia, contribución, iniciativa a la hora de incorporar, poner significados, incluso de ir cambiando los significados de lector en lector y de intérprete en intérprete, el texto. La posmodernidad, no sé si pasada, o al menos la actual tardomodernidad, para Beuchot sería el tiempo de la interpretación, o más bien de la plurinterpretación. En algunos puntos, en algunos elementos de esta posmodernidad, no en todos, pero en algunos de ellos sí que se descree de la razón y encima se critica, se relega todo lo que tenga que ver con lógica, y mucho peor si es lógica formal, pero también desecha la lógica informal. La lógica informal es la que tiene que ver con las conversaciones, con los diálogos, incluso pues hacen apología de una sinrazón poética, lo cual está muy bien, la sinrazón poética en el campo de la poesía. El problema es que dicen que la filosofía tiene que dedicarse a la sinrazón poética. Cuando algunos elogian, cuando un posmoderno equivocista se encuentra con alguien que elogia la razón lógica, entonces los negadores de la lógica se cierran hacia un irracionalismo, hacia un relativismo cada vez mayor. Eso es lo que nos está diciendo Beuchot y nos advierte del peligro que encierra todos aquellos que quieren una argumentación totalmente dependiente del contexto, totalmente. Hemos visto que antes el problema, el peligro de los univocistas es que quieren argumentar completamente al margen del contexto. Pues el problema de los equivocistas es que quieren argumentar siempre relativizando todo lo que se dice, pero todo al contexto. Entonces, según Beuchot, esto que se llama posmodernidad sería la seducción de lo metafórico, de lo alegórico, pero esa explosión metafórica, alegórica, vendría por un cansancio en algunas personas, por un rechazo en algunas personas de esos racionalismos que vienen desde la Ilustración. Y en dichos racionalismos que vienen desde la Ilustración, pues habría un exceso de la metonimia, de la literalidad. En realidad, el enemigo de fondo que nos dice Beuchot sería el relativismo extremo, que por rechazo a un racionalismo a veces también extremo, cayeron los posmodernos en un irracionalismo exacerbado. A los relativistas extremos se les puede tildar, según Beuchot, de contextualistas o alegoristas, que centran todo en el contexto, lo contrario de los unívocos que no quieren saber nada del contexto. Los relativistas extremos tienen mucha conciencia de que toda argumentación será contextuada y no en el vacío. Eso hasta aquí es correcto. Pero exageran al declarar que la clave es toda persuasión, que toda aceptación de verdades y de valores es relativa a ciertas formas de vida, a ciertas culturas que entre sí son, en realidad, podríamos decir razonablemente que son distintas. Lo que pasa es que cuanto más extremado eres en el bando equivocista, lo que dices es que son completamente distintas, completamente contrarias. Cuando uno está en este extremo de que toda declaración está en un contexto y cada comunidad es completamente diferente a la del contexto de al lado, entonces, claro, aunque niegues la lógica, aunque si internamente eres coherente, aterrizas
en que no hay verdades ni valores universales, aterrizas en que solo hay particulares y no se puede aspirar a ninguna universalización. Y dicen, ojo del que quiera universalizar, porque solo podrá hacerlo a través de la violencia. El problema, nos dice Beuchot, es que muchos de los argumentos de los relativistas, cuando se entienden, si es que se entienden, cuando se entienden, se vuelven contra ellos mismos. Pasamos ahora a la analogía. Ya hemos visto los dos extremos, la equivocidad y anteriormente la univocidad. Vayamos a la analogía, para luego hablar de hermenéutica analógica. La analogía o la analogicidad sería la relación de semejanza entre cosas distintas. Lo analógico es lo que se predica o significa de manera intermedia entre lo unívoco y lo equívoco, pero con firmeza para poder obtener cierta objetividad. En realidad, ya hemos dicho antes, tanto la metáfora como la metonimia son aspectos de la analogía. Lo que pasa es que Beuchot quiere que haya un equilibrio entre lo unívoco literal, únicamente lo que está escrito y se puede verificar, y lo equívoco alegórico. Hay que buscar un equilibrio porque ambas dos posturas extremas para Beuchot tienen peligros. Es conveniente construir primero y luego afianzarnos una vía intermedia entre la univocidad y la equivocidad, pero que sea lo suficientemente lúcida para poder ver qué límites tienen los logicismos. Los logicismos tienen su punto fuerte, que es una manera de argumentar, pero tiene un límite. ¿Cuál podría ser ese límite? Se entrevé de lo que dice Mauricio Beuchot, que se cree en la exclusividad de la verdad, se cree en la exclusividad de la objetividad. Pero esto que acabo de decir también se puede ver como una virtud en el sentido de que al menos el logicismo, al menos, quiere defender, quiere guardar, quiere salvaguardar al menos la verdad y la objetividad. Algo que estaría amenazado y a veces perdido cuanto más fuerte o extremo sea el relativismo o el escepticismo. En este sentido, incluso nos explica Mauricio Beuchot que en filosofía de la lógica se ha impuesto una corriente pragmatista, Susan Haack, Hilary Putnam, para los cuales tenemos que aceptar cierta borrosidad, no está claro, cierta borrosidad en nuestros conceptos lógicos. La lógica ha dejado de ser algo exacto. Estos días atrás veíamos o nos preguntamos si sobre lo exacto no cabe preguntarse comentarios e interpretaciones. Pues sobre lo lógico cabe interpretar lo lógico de una manera más borrosa. ¿Para qué? Para que entonces podamos tener en cuenta más matices que la lógica ha ido perdiendo. Así, hay una disciplina en la lógica que se llama lógica analógica o lógica de la analogía. Y nos cita estudios o estudiosos como Bochensky, Stanislas Breton, James Ross. Nosotros, por nuestra parte, recordamos que no podemos olvidarnos de la lógica gradualista construida por Lorenzo Peña. La analogicidad, que es lo que tiende la manera de pensar de Mauricio Beuchot, evita tanto ese cierre de conocimiento que decíamos antes, que los unívocos se cierran, solo es conocimiento, solo es verdad, solo es objetivo, la ciencia verificable. Evita esto, pero también evita lo contrario, una apertura total, interpretativa, pero desmedida, en que todo se interpreta, pero sin ningún criterio. En este juego es donde hay que situarse, para no caer en una dispersión que nos pueda llevar al infinito. Habría que ser aquí audaces y reconocer en la objetividad que tiene el punto de vista unívoco, esa objetividad, enlazarla con la intersubjetividad. Lo bueno de lo equívoco es que tiene en cuenta que hay muchos puntos de vista y hay que tenerlos en cuenta. Eso Mauricio Beuchot lo recoge. Sí, tengamos en cuenta más de un punto de vista, más de uno, pero poniendo un orden. Y el orden lo pone la analogía. ¿Por qué?
Porque el pensamiento analógico es un pensamiento proporcional, que pone proporciones entre los elementos con los que intenta pensar. Se echa de menos una actitud analogista a la hora de pensar sobre la ciencia, el arte, cualquier cosa. Y lo que dice Mauricio Beuchot es que hay grados. Esto se parece a lo que acabo de decir de Lorenzo Peña, que nos dice que en lógica hay grados, que en el conocimiento hay grados, que en la realidad hay grados. Pues eso nos está diciendo Mauricio Beuchot, que en el relativismo podemos encontrar grados. Hay un relativismo... Bueno, decir relativismo absoluto es un poco contradictorio, ¿no? Porque un relativismo, si es absoluto, ya desaparece, ¿no? Pero lo que nos dice Mauricio Beuchot es que tanto en ese racionalismo absoluto habría grados más o menos racionalistas, y también en el relativismo habría grados más o menos relativistas. A donde habría que aterrizar, según Beuchot, es una expresión que de momento no le convence de momento a Beuchot, que es la de relativismo relativo, luego va a decir otra. Lo que quiere decir es un relativismo de sentido común, un relativismo mitigado, que no sea extremo, un relativismo moderado, que no sea caótico, es decir, un relativismo proporcional, que establezca proporciones. Y establecer proporciones se refiere a un relativismo analógico. Siempre, en el siglo XX y en la actualidad en el siglo XXI, siempre se queja Mauricio Beuchot de que el univocismo está enfrentado al equivocismo, sin punto de confluencia entre ellos, y encerrados cada uno en su postura. He dicho al principio de empezar esta sesión que en filosofía, desgraciadamente, muchos nos vamos formando en ciertas corrientes y profundizamos, aumenta nuestra cultura general, pero manteniendo cada uno de nosotros unas lagunas muy considerables, y cuando las lagunas nuestras coinciden con la especialización del otro, la conversación es imposible. Por eso, estas posturas tan extremas, nos dice Mauricio Beuchot, habría que llevarlas a un acercamiento que sea provechoso, que sea fructífero, sobre todo a la hora de argumentar. Ni argumentar de una manera única, exclusivamente lógica, ni argumentar de una manera de que cada palabra que se dice, cada palabra, está en un contexto, y como tu contexto tuyo sea distinto de mi contexto mío, pues si son distintos los contextos, no hay comunicación posible, al 100% al menos, entre ambos dos, y nos vamos a mover en la incomunicación o no comunicación perfecta. Hace falta otra argumentación más proporcional, y eso es el punto que vamos a ver ahora, que es hermenéutica analógica, que sería algo intermedio entre las dos posturas que va hablando Beuchot. Estamos leyendo el libro Hermenéutica Analógica y el Umbral de 2003 de Mauricio Beuchot, quien ha desarrollado esta teoría de la interpretación basada en la hermenéutica analógica. Y nos preguntamos nosotros, ¿pero necesitamos en la actualidad una hermenéutica analógica? Pues a juicio de Beuchot, claro que sí, por lo que vamos diciendo, porque hay que huir de los dos extremos, de un reduccionismo univocista y de un relativismo equivocista. Podemos preguntarnos si la hermenéutica analógica acepta ella la interpretación infinita. Ya hemos dicho que la hermenéutica tiene solo 2 o 3 problemas y 20 subdivisiones, pero solo 2 o 3, y uno de esos 2 o 3 es si existe la posibilidad de realizar interpretaciones infinitas, a lo cual nos contesta Mauricio Beuchot que no. No se puede tener una interpretación que no acabe nunca, porque si la interpretación de un texto no acabase nunca, nunca llegaríamos a nada. Así pues, lo que defiende la hermenéutica analógica es una interpretación abierta, sí, abierta, pero limitada. Entonces, ¿limitada por qué? ¿Dónde están esos marcos? Pues los marcos están en la verdad que hay en el texto, y la verdad que hay en el texto sí tiene que ver con las palabras, con las oraciones, pero la ha puesto un escritor, y ahí está el sentido literal. Y otro límite es, eso puede fluir, eso puede generar una atmósfera. A eso lo llamamos sentido alegórico, sí. ¿A partir del sentido literal puede haber un sentido alegórico? Sí.
Pero el sentido alegórico no podemos estirarlo tanto, que podamos decir cualquier cosa, como si fuese eso una sugerencia del texto, y luego no poder demostrar, justificar ese sentido alegórico en función del texto original. Si perdemos el hilo, si cortamos la cuerda, el globo se va y no lo recogemos. Sentido literal, sentido alegórico para Beuchot, Rorty. Pues que Rorty defiende la postura de que solo hay sentido alegórico. Niega que haya sentido literal. Literalmente, para Rorty no se puede alcanzar ningún sentido literal. Hombre, no dice que no haya, tiene que haberlo. Pero dice que no se puede alcanzar. Por mucho que haya, si no lo podemos alcanzar, a menos para nosotros, los lectores, es como si no hubiese. Para Rorty no se puede alcanzar ningún sentido literal. ¿Qué podemos alcanzar los lectores según Rorty? El sentido alegórico, cada uno sus sugerencias, sus atmósferas. En cambio, Umberto Eco, de la línea hermenéutica italiana, nos dice que claro que hay un sentido literal, que tenemos que conocerlo. Esto lo dice en su obra Interpretación y Sobreinterpretación. Umberto Eco, no nos confundamos, no sé qué concepción tendréis de Umberto Eco. El Eco de joven era su ópera abierta, precisamente en su libro Obra Abierta, es amigo de la apertura, sobre todo se refiere al arte de vanguardia. Pero una vez que deja de ser joven Umberto Eco, dice que sí, mucha apertura, mucha a abrirse a interpretar, pero a partir de lo que dice el sentido literal. Pero, ¿qué se entiende entonces por sentido literal? ¿Qué es eso del sentido literal? Para Mauricio Beuchot, el sentido literal será encontrar la intencionalidad del autor, lo que el autor quiso decir. Lo añadimos nosotros o completamos lo que quiso decir en lo que dijo. No lo que quiso decir y fue incapaz de decirlo. Lo que quiso decir y de hecho dijo en los textos. Repito, esto textualmente no lo dice Mauricio Beuchot, pero este matiz lo añadimos nosotros. Es cosa nuestra, no de Mauricio Beuchot. Lo de que no nos interesan aquellas cosas que se quisieron decir y por motivo X no se llegaron nunca a decir. Mauricio Beuchot. Tan peligroso es considerar que cada lector cambia el significado de cada texto como aceptar un sentido literal completo, cerrado, completamente cerrado. Ambas cosas para Beuchot es un error. Aunque es cierto, nos dice que es imposible alcanzar el sentido pleno, porque siempre hay una pérdida de sentido, que el intérprete, por muy competente que sea, nunca va a alcanzar, hay una pérdida, pero me dice Mauricio Beuchot, tranquilos, que no se pierde todo. Claro que sí se puede alcanzar como lector, podemos alcanzar la intencionalidad del autor, cierta intencionalidad del autor, parcialmente. Bueno, añadimos nosotros, mientras sea una intencionalidad que se realiza en los textos, pues bienvenida sea, es que esa es la que tenemos que localizar, las otras no nos interesan. Y las que sí se realizaron, pero la hemos perdido y ya son ilocalizadas por motivo X, pues si se ha perdido, pues ha perdido. Es más, nos dice Beuchot, es que si no se guarda, si no se salvaguarda, si no se protege dicho sentido literal, bueno, esto lo diría Mauricio Beuchot, ahora mismo lo estamos interpretando, esta frase es nuestra, pero es proyectando lo que él dice. Nosotros interpretamos todo esto como que es que si no se guarda el sentido literal y lo guardamos dentro de un límite, es que entonces tampoco podemos llegar a un sentido alegórico, porque el sentido alegórico lo será respecto a algo. Si ese algo nunca alcanzamos a leerlo, ¿qué alegoría vamos a hacer respecto a lo literal? Pues lo alegórico lo será respecto a algo. Allí donde no haya conciencia de cierta literalidad, no cabe proyectar ninguna alegoría. Asimismo, si no aceptamos el sentido alegórico, o sea, tenemos que aceptarlo, no podemos quedarnos solamente en la literalidad. Si no aceptamos el sentido alegórico, estaríamos empobreciendo la lectura del texto. Estaríamos empobreciendo todas las virtualidades del texto. Repito, sí, el texto tiene muchas virtualidades, nos podemos abrir mucho en la lectura, sí, muchas virtualidades. Virtualidades que afloran desde el sentido literal del texto. Entonces nos dice Beuchot que sí, claro que aceptamos una interpretación alegórica del texto, como quieren los postmodernos.
sí. Alegórico, sí. Pero sujetado a lo literal. ¿Para qué? Para que no se diluya ese sentido alegórico, se diluya en el vacío. Porque si se diluye en el vacío, entonces todo sería indiferente. No podríamos establecer diferencia respecto a qué, respecto a qué texto literal, si no lo hemos alcanzado. Y de esta manera, esto es una manera limitada de interpretar. Dice Beuchot, lo reconoce, sí, esto es limitado. Pero bueno, al menos suficiente para cierta interpretación. Reconoce, no llegaremos a la literalidad plena. No la llegaremos, que se pierden algunas cosas. Pero bueno, al menos trataremos de comprender en un texto, lo que se quiso decir y de hecho se dijo. Llegar a un punto en el que el texto nos despliegue su significación. Eso es interpretarlo. Encontrar al punto en que se abre y vemos los significados. Es decir, lo que ahora no empleamos expresiones suyas, son expresiones de cultura general filosófica, pero decimos a través de Beuchot. Lo que empezó en su momento, siglo XIX, aunque repito que Nebrija, con otra expresión, ya lo detectó. Lo que empezó en el siglo XIX explotó en el XX como giro lingüístico. Lo que pasa es que el giro lingüístico tiene muchos giros y había un giro lingüístico que es univocista, que es cerrado, como por ejemplo cuando es excesivamente positivista. Lo que empezó como este giro lingüístico positivista pasó a convertirse en un giro hermenéutico equivocista en el momento que fue excesivamente relativista. Pues dice Beuchot, demos un paso más y lleguemos a un giro analógico, que sea las virtudes de los dos anteriores sin ninguno de sus defectos. Porque el problema es que después de mucho tiempo de univocismo, la Ilustración, Comte, Círculo de Viena, estructuralismo, según a veces, después de todos estos univocismos, pues, y todos los cientificismos, pues se ha llegado como extremo y como reacción a irracionalismos muy fuertes. Por eso le parece necesaria a Beuchot la irrupción de una hermenéutica analógica, que no se pierda en interpretaciones infinitas, eternas, que nunca acaban en el tiempo y que entonces por eso no llegan nunca a nada. No quiere una hermenéutica que sea incapaz de solucionar las interpretaciones. Esto quiere decir que el hermeneuta tiene que ser capaz de evaluar los textos. Y para eso es capaz de ver ciertas verdades, ciertas objetividades, pero sin cerrarse única y exclusivamente a esa literalidad. Esa literalidad nos tiene que llevar a cierta alegoría, pero no millonésimamente abierta. La hermenéutica analógica nos permite recuperar, según dice Beuchot, la conexión con la realidad, una conexión que se ha perdido dentro de la posmodernidad. Entonces, esto se recupera si hay una hermenéutica proporcional, en ninguno de los dos excesos. Y nos preguntamos nosotros, ¿tiene aplicación la hermenéutica analógica, moderada, equilibrada? Mauricio Beuchot nos diría, pues claro que sí. ¿Dónde? En las ciencias humanas, en las ciencias sociales. Porque las ciencias humanas y las ciencias sociales, y lo comentabais vosotros respecto al tema de la psiquiatría, las ciencias humanas y sociales, y ciencias afines, como la psiquiatría, pues se debaten entre un univocismo cientificista o un equivocismo relativista. Yo no sé si esto se puede traducir en lo que decíais de una psiquiatría más cientificista o una psiquiatría más humanista. Hay que desbloquear esta discusión con otra alternativa que no nos encadene ni en la univocidad ni nos diluya en la equivocidad sin freno. Esto se necesita en la filología, en la historia, en la psicología, en el derecho, en la antropología, en la sociología, en la poética. Para Beuchot el nominalismo sería una de las recaídas del relativismo posmoderno. La importancia de lo particular, de que solo hay palabras. Desde fuera podemos interpretar la hermenéutica analógica cada uno como pueda justificarla. Yo solo digo que él diría que su hermenéutica analógica no es nominalista y que intentaría un equilibrio en que ni ser tan nominalistas ni ser tan universalistas. Nos dice Mauricio Beuchot que todo esto tiene un componente político y social muy claro. Ya os he dicho al principio que Beuchot se iba a mojar políticamente.
nos dice que su hermenéutica analógica, nosotros decimos su, pero él no la considera suya en propiedad, pues tiene una vocación social, de búsqueda de la justicia y de promoción de la paz, porque tanto la justicia como la paz también se podría ver como una moderación, un equilibrio entre extremos. El estudio de lo social, o la consecución de un orden más justo, o tener en cuenta las opiniones de resistencia a la globalización neoliberal, y aquí estoy diciendo que se moja políticamente, la hermenéutica analógica como una resistencia a la globalización liberal, todas estas cosas forman parte del contenido de la hermenéutica analógica. Y añadimos entonces nosotros, es como si Mauricio Buchot nos dijese, dime qué concepción de la hermenéutica tienes y te diré qué concepción política tienes. O de una manera más provocativa, dime a quién votas y te diré cómo interpretas. No sé si estas provocaciones las aceptaría Buchot, pero yo creo que es consecuencia de lo que él está diciendo. Volvemos a lo que Mauricio Buchot literalmente dice. Como hacemos caso a lo que él dice, nosotros volamos un poquito interpretándole, pero intentamos no elevarnos mucho de lo que dice. Ahora aterrizamos a lo que literalmente dice. Será conveniente estudiar las posibles aplicaciones de esta hermenéutica analógica en las disciplinas donde más se manifiesta este carácter analógico del ser humano, porque aquí hay un componente antropológico. Nos dice Mauricio Buchot que el ser humano también es analógico, que es proporcional, intenta buscar los equilibrios entre los extremos. Y al menos nos dice, si nos educásemos con esta hermenéutica analógica en todas las distintas disciplinas escolares que tenemos en la juventud, pues podríamos construir una sociedad más democrática porque aceptaría la pluralidad de perspectivas, pero evitando las más radicales, las más extremadas, es que son las que le impiden el diálogo. En la univocidad no hay diálogo porque yo tengo razón, te lo he demostrado matemáticamente y no quiero escucharte, no quiero perder el tiempo porque yo ya he demostrado la razón, ¿para qué me vas a interpretar? ¿Para qué me vas a persuadir? Es que yo te he demostrado la razón. Y la otra opción sería, todas las voces van en lo mismo, viva la fe, pero si en el tanto hablar nos perdemos a la hora de intentar buscar puntos de unión, porque en estas infinitas perspectivas cada uno tendría su contexto y los contextos pertenecen a culturas, según algunos postmodernos, completamente diferentes unos de otros. Entonces ahí no hay puntos de unión. Si logramos vertebrar la analogía dentro de la hermenéutica, obtendremos un instrumento interpretativo que, uno, salvaguarde la diferencia. ¿La diferencia es una cuestión importante de la posmodernidad? Sí. ¿Es importante para Buchot? Sí. Pero dice, aceptemos la diferencia, pero sin perder la semejanza. Las cosas que son muy diferentes, también alguna semejanza tendrán. Recordemos que en la base de ciertas hermenéuticas está la palabra simploqué, que os dije, no sé, del primer día, de Platón. Simploqué es que es falso que todos sean átomos autistas sin conexión unos de otros, y también es falso que cada átomo, que cada elemento, que cada persona esté interrelacionada con todas, y todas las ideas con todas. No, las ideas, las personas, estamos interrelacionadas con otras ideas y otras personas. Ni autismo total, ni todo relacionado absolutamente con todo. Pues es lo que está diciendo Buchot. Diferencias sí, pero no solo diferencias, también hay diferencias y hay semejanzas. Lo mismo entre lo particular y lo universal, que aquí está el juego del nominalismo que preguntabais antes. Hay que preservar los particulares, preservarlos, pero literalmente nos dice sin perder el hecho de que universalicemos. No es nominalista. Así se obtendrán interpretaciones matizadas, cuidadosas, con lo singular, sí, pero también susceptibles de abarcar ámbitos más amplios. Y así poder llegar a la verdad. Y todo esto, lo más importante es para nosotros la filosofía, porque es en el ámbito donde más debería tener en cuenta todo esto. ¿Por qué? Pues porque la corriente ideológica del posmodernismo, según Buchot, ha incurrido en muchos excesos de equivocismo, pero todo esto ¿por qué? Por el péndulo, por oponerse a los excesos
cientificistas del positivismo. Entonces, lo que resulta muy conveniente es ofrecer una alternativa. La alternativa para Beuchot es la hermenéutica analógica, que para él podría considerarse, nos la presenta como la herramienta, la cosmovisión para poder conducir la discusión filosófica en el siglo XXI y poder salir de este laberinto de posturas encerradas que se consideran absolutamente diferentes entre sí, hablo de filosofías, y que se creen que no tienen nada en común unas con otras, me refiero a filosofías, y hay que buscar un punto de encuentro según Beuchot. Y esto se hace pues con una atención limitada a la polisemia, sí, pero no toda la polisemia, una polisemia limitada. Y sí al múltiple significado, los textos, las personas, las ideas tienen múltiples significados, sí, múltiples, pero no millones de infinitos de millones. Es decir, sin salir de ciertos límites. Los límites los marca el texto y lo que el autor introdujo así, el contenido introducido por el autor. Y así, si tenemos en cuenta siempre el contenido introducido por el autor, porque algún contenido tuvo que ser, así nos salvamos de las corrientes que llegan a relativismos, escepticismos, nihilismos, etc. No se puede vivir en base o a base solamente de la referencia, pero una referencia sin sentido, una referencia sin matices, pero tampoco se puede vivir a base de los matices, pero matices sin una referencia detrás. Las dos cosas son un error y hay que conjuntarlas. Una referencia externa y unos matices que tienen que ver. A la vida del ser humano le es tan necesario la ciencia como la poesía. Y tanto el sentido, los matices, como la referencia deberían vertebrarse en la intencionalidad humana, o allí es donde se ven. La palabra metafísica, he dicho al principio que asusta en algunas mentalidades tanto posmodernas como cientificistas. La palabra metafísica asusta a los dos, y dice Beuchot que sí que se puede hacer una ontología, es decir, un estudio de la realidad, de lo que hay, incluso una ontología simbólica, no imaginativa a la enésima potencia, pero sí simbólica. Se puede hacer una metafísica de realidades que tienen matices, no de realidades que solo tienen una única manera de ser entendidas, no, tienen matices, pero no tropecientos mil millones de matices. Matices que tengan sentido para el ser humano, que nos resulten significativas esos sentidos al ser humano, es decir, la metáfora y la metonimia, esas dos operaciones se tienen que ir conjugando. Porque la metáfora tiene algo muy bueno, marca caminos, pero hay que intentar que esos caminos no sean callejones sin salida, no sean caminos en los que podamos perdernos. En cambio, la metonimia, la metonimia tiene que ver con la contigüidad, la metonimia relaciona cosas que están próximas, pues hace que esa metáfora no se pierda y quede más anclada. Asimismo, la pura búsqueda del sentido literal, solo lo literal, pues también podría hacernos perdernos esos matices alegóricos, esos sentidos, esa carga de sentido, lo perderíamos si nos centramos única y exclusivamente en lo que los textos o los acontecimientos tienen de literal. Y vamos acabando ya con su conclusión final. Su conclusión final es que lo que él presenta como hermenéutica analógica, pues quiere ser una propuesta filosófica desde Iberoamérica, una propuesta filosófica iberoamericana. Aquí estoy interpretándole. Para ser literales, utiliza el adjetivo latinoamericano. Dice una propuesta latinoamericana. Ya a veces he comentado que ese concepto es equívoco, el concepto latinoamericano es equívoco, y entonces, siguiendo el espíritu de Beuchot, para evitar la equivocidad, digo que lo que él dice es una propuesta filosófica con base iberoamericana. En primer lugar, la analogicidad es algo que permitió la comunicación intercultural, dice él, a la hora del encuentro entre españoles e indígenas. Yo no sé si lo que ahora voy a leer directamente de Beuchot a alguno le pueda parecer
un mundo feliz, un mundo ingenuo, que Beuchot no estuvo en los momentos del encuentro entre españoles e indígenas. No sé si lo que vamos a escuchar y yo leer es muy ingenuo, pero literalmente nos dice Beuchot que allí ya había, lo que llamamos analogicidad, ya había allí, ya existía, y nos dice literalmente: la analogicidad es algo que permitió la comunicación intercultural a la hora del encuentro entre españoles e indígenas. Y lejos de servir a una colonización, y aquí sí que tiene razón, porque la palabra colonización tiene un sentido literal, y un sentido literal que tiene que ver con ciertos imperios más bien destructores, y a partir de ciertos siglos posteriores al siglo XV, con establecer plazas fuertes, sobre todo en las costas, saquear materias primas y tener las ciudades en la costa para poder salir con los barcos rápido, si hay problemas, salir huyendo. Y lo que hizo el Imperio Romano es construir, extender su cultura, y lo que hizo el Imperio Español es ensanchar España, hacer Españas en América. Por eso, cuando acabó el siglo XVI, había no sé si 20 o 25 universidades en toda América, etcétera, etcétera. Quiere decir que sí que se le puede dar la razón que, lejos de servir a una colonización, esa analogicidad se refiere, fue lo que permitió el mutuo entendimiento y la búsqueda de respeto y hasta de libertad entre las partes, Quizá esto fuese un poco discutible, mucha libertad entre las partes, porque la utilización de la analogía impide, está hablando del siglo XV, está hablando del siglo XV, impide ver al otro como meramente conquistable y meramente destruible. Hace que se le vea como prójimo, como semejante, como alguien respetable, con quien convivir. Y es que ya en el siglo XV se levantaron voces para ver al diferente como alguien que podía y debería ser incluido entre nosotros. Se levantaron voces, y hay nombres y apellidos de los que se levantaron: Antón de Montesinos, Bartolomé de las Casas, Juan Ramírez, Alonso de la Veracruz. La hermenéutica analógica quiere aportar para México, en su contexto geográfico en particular, y él extiende para Latinoamérica en general, para Iberoamérica en general, la hispanosfera, la posibilidad de hacer una filosofía propia del contexto de la hispanosfera, propia, pero no autista, propia, pero no desencajada de la filosofía mundial. Bueno, no hay una filosofía mundial, dice filosofía mundial de lo que acontece en el resto del mundo, ¿no? O sea, tampoco seamos autistas, dice, para llegar a un pluralismo cultural, en el que, sin perder la inserción en lo universal, o sea, no es nominalista, sin perder la inserción en lo universal, se resalte lo particular, la particularidad. Pero, diferencia sí, pero ni diferencia engañosa, diferencia sí, pero no engañosa, ni diferencia engañosa, ni identidad falseada. La palabra identidad, la palabra diferencia son conceptos típicos de la modernidad. Aceptan ambos dos Beuchot, pero que no sean engañosos ni falsos. Porque de lo que se trata es de un mestizaje cultural. Y ciertamente en América no sería perfecto, pero sí en América hubo más mestizaje cultural, a menos más, que lo que ocurrió en la América luego dominada por el mundo anglosajón. Aquí no sería perfecta el mestizaje cultural, desgraciadamente no, pero sí que hubo más mestizaje cultural que en otros sitios. Un mestizaje cultural que trate de ofrecer un lugar para las distintas porciones, que él va a hablar de la proporcionalidad, porciones. Y nos dice que es un mestizo, es un análogo, el mestizo es un análogo. Y es que para evitar la violencia de la univocidad, el ser únicamente un único punto de vista, solo uno y matematizado, eso es violento. Pero dice que para evitar esa violencia se cayó en otra violencia todavía peor, que es la equivocidad. Solo un pensamiento más débil, aquí coges adjetivos de Bátimo, solo un pensamiento que no se crea fuerte, que no se crea tan fuerte como la univocidad, el posmodernismo hace tan alarde de la debilidad que es metafórico, pues se cree fuerte por no ser fuerte, ¿no? Entonces dice un pensamiento débil que no sea ni una cosa ni la otra. Eso es lo que puede salvar. Y vamos terminando ya en que la hermenéutica analógica sospecha que se puede pensar sin caer en el escepticismo, pero hay que dudar. Porque el que sospecha duda y el que duda distingue.
pero distingue haciendo diferencias que guardan la semejanza. Distingue diferencias con semejanza. Y para ello se necesita sobre todo pues saber con claridad y distinción el umbral. Es así que nos estamos basando en su libro que se llama Hermenéutica del umbral, porque hay que saber los límites. Estamos diciendo, cerrando ya, que una de las grandes virtudes, aparte del contenido de la hermenéutica analógica de Beuchot, es que haber sido pensada, construida en la hispanosfera, pensada en español y escrita en español. Por eso también sus primeras críticas las ha tenido en español. Exactamente de Axel Barceló, en 2015, el artículo Teorías de la interpretación en la hermenéutica y en la filosofía analítica, donde Barceló muestra que sí, que los objetivos teóricos de la hermenéutica no se encuentran muy distantes de las teorías analíticas de la interpretación y que el debate sobre el papel de los elementos extralingüísticos a la hora de interpretación, pues eso es un complejo, una complejidad que es más difícil que el trilema que nos utiliza Beuchot, el trilema entre univocidad, equivocidad o analogicidad. Ese trilema que nos hace Beuchot, para Axel Barceló las cosas no son tan simples. Reconoce Axel Barceló, también pensador filosófico mexicano, que si hemos de buscar un tema en el cual las concepciones analítica y hermenéutica se pueden intercruzar, ese tema es el tema de la hermenéutica. Y cabe un diálogo productivo entre ambas dos concepciones. ¿Por qué? Porque es que la interpretación es el tema principal de la hermenéutica y es uno de los temas principales de la concepción analítica. Sin embargo, precisa Barceló que hay que ser muy cuidadoso a la hora de poner opuestos extremos, porque tenemos que evitar que los extremos sean hombres de paja, la falacia de los hombres de paja, de poner al contrario de una forma débil para que lo nuestro parezca fuerte. Aquí sería como un doble hombres de paja. No dice Barceló que lo haga Beuchot, solo dice que cuando se hacen las maniobras que hace Beuchot de poner dos extremos y tú pones lo tuyo en medio, hay que ser muy cuidadoso para que los extremos no sean realmente unas debilidades. Nos recuerda Barceló que en la tradición analítica lo que se llama contextualista, una persona contextualista, el rol de contextualista, eso equivaldría a lo que en la tradición hermenéutica es el rol de hermeneuta. Sobre Mauricio Beuchot, Axel Barceló nos matiza 4 cosas importantes, que son las siguientes 4 cosas. Primera, las 4 cosas tienen en común de que va a cuestionar que realmente hayan tanto extremo como dice Beuchot. Ese es el espíritu de las 4. Primera, sería raro encontrar un teórico de la interpretación que sostuviese alguno de estos dos extremos. O bien, ningún aspecto del contenido es afectado por el contexto. Ninguno. Ningún aspecto del contenido es afectado por el contexto. Eso es un extremo que nadie aceptaría. El otro extremo es el contexto afecta a todos. El contexto afecta a todos los aspectos del lenguaje. Ninguno de los dos vamos a encontrar gente según Barceló. Segundo punto de Barceló. Nadie sostiene las posiciones extremas entre decir estas dos cosas. Las dos son extremas y según Barceló nadie las dice. El extremo de decir ningún elemento extralingüístico, o sea, extralingüístico es social, económico, político, psicológico. Ningún elemento extralingüístico afecta al contenido de lo que decimos. Ninguno. Nada afecta. Pero es que tampoco dice nadie que para interpretar cualquier texto siempre, pero siempre, hay que tener en cuenta todos los elementos extralingüísticos existentes. Todos. Cada vez que se dice algo, hay que encontrar todo lo económico, todo lo social, todo lo psicológico. Eso, según Barceló, no defiende nadie. Tercer punto de Barceló. Todos estaremos de acuerdo en que hay ciertos elementos, algunos, pero no todos, algunos elementos del contexto que hay que tomar en cuenta para interpretar cualquier texto. El problema vendrá en saber su contribución exacta. El verdadero trabajo consiste en determinar qué elementos del contexto son los que intervienen, qué aspectos son los que intervienen y qué
emisiones son las que son susceptibles de ser afectadas por el contexto, porque habrá otras que no lo son. Y ante cualquier problema de estos, decir que nada afecta o todo afecta, nada contribuye o todo contribuye del contexto, pues ninguna de estas dos opciones de nada o todo pueden ser realmente unas opciones realmente genuinas a tener en cuenta. Y cuarto y última apreciación de Barceló sobre Beuchot es que nadie sostendría que estas dos que vienen ahora, ni una ni otra, nadie. Una, ninguna expresión lingüística es sensible al contexto, ninguna. Y dice que muy poco, aquí sí que admite algunos, pero dice que muy pocos defenderían que toda expresión es sensible al contexto, toda expresión. Para Barceló, en vez de una posición intermedia, porque es que Beuchot pone dos extremos y su posición intermedia como la posición intermedia. Pues dice Barceló que en vez de una posición intermedia, lo que hay es todo un espacio de posiciones intermedias, cada una con su propia manera de tratar el asunto, de mantener difícil equilibrio entre un extremo y otro. Dice Barceló que no debemos olvidar que la interpretación es un proceso. Entonces, cualquier teoría de la interpretación tiene que a su vez rendir cuentas sobre estos mecanismos en procesos interpretativos y sobre las reglas que se van generando, a veces son reglas no escritas, normas que se van generando a la hora de interpretar. Nos dice Barceló, yendo al grano, si la hermenéutica analógica es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Si la hermenéutica analógica es la respuesta, ¿es una respuesta a qué? ¿A qué pregunta? Subraya Barceló que también es importante cómo comparamos una teoría hermenéutica con otra, a qué evidencias hemos de apelar para elegir entre una teoría hermenéutica u otra. ¿Qué evidencias? Hombre, pues dice Barceló que recientemente ha quedado cada vez más claro que con independencia de qué forma realmente adquiera nuestra teoría, la hermenéutica, según Barceló, últimamente está quedando claro, de que tiene que ser una disciplina empírica, tiene que ser basada en hechos concretos, en datos concretos. Otra cosa, dice Barceló, es ponernos de acuerdo qué sentido de empírico, qué quiere decir que la hermenéutica sea empírica. Y ciertamente decidir el sentido de empírico enfocado hacia hermenéutica, dice Barceló que eso en realidad no es nada trivial. Porque ¿de qué elementos empíricos estamos hablando? ¿Cuáles son los datos empíricos relevantes para la hermenéutica? He ahí la raíz del asunto para Barceló. Barceló también habla de dos enfoques. Habría dos enfoques generales para entender la relación entre la teoría y los datos. No está diciendo Barceló que la hermenéutica es empírica y que tiene que estar relacionada con datos. ¿Cómo se relaciona con datos? Pues ahora nos dice que hay dos maneras de entender esto de que la hermenéutica se relacione con datos. Un enfoque externista, otro enfoque internista. Expliquemos. Enfoque externista. Para ser literales y no perder la literalidad, pues en su artículo Axel Barceló dice, en vez de internista o externista, dice externalista e internalista. Tuvimos la ocasión por un medio trivial como Facebook, que tenemos cierta relación con Axel Barceló, comentárselo de que en español hay que evitar el anglicismo de externalismo, externalista, o internalismo e internalista. Y es mejor algo más simple como externista o externismo y internismo internista. Y Axel Barceló tuvo la amabilidad de aceptar la sugerencia y dijo que claro que sí, que es la manera más correcta, decir enfoque externista. El enfoque externista es que aquello que obtenemos por vía de la experiencia son datos sobre el uso del lenguaje. Lo más importante para el analista o el hermeneuta es cómo usamos el lenguaje. Pero en este cómo usamos el lenguaje, nos dice Barceló, pues las teorías de interpretación tratan palabras como significado, palabras como interpretación, palabras como contenido, pero como esto está muy embebido de la tradición pragmática de la filosofía, son términos
técnicos. Son términos que un hablante, un lector habitual, si no está familiarizado, no va a entender el sentido técnico de significado, el sentido técnico de interpretación, el sentido técnico de contenido. Pero es que habría otro enfoque internista que, además de este uso lingüístico, nuestras teorías de interpretación también deben rescatar y aprovechar y dar cuenta, en la medida de lo posible, de nuestras propias intuiciones. ¿Intuiciones sobre qué? Intuiciones sobre lo que significan nuestras expresiones lingüísticas. Intuiciones, pero como son intuiciones, como apelamos a intuiciones, en este sentido, estas palabras que hemos dicho antes de significado, interpretación y contenido, ya no son términos técnicos. Ya no hay que entenderlo de manera técnica en filosofía del lenguaje. Hay que entenderlo, significado, interpretación y contenido, pues de una manera habitual como se utiliza en el uso normal de los hablantes. La conclusión que llega a Barceló es que la hermenéutica y la filosofía analítica del lenguaje no son tan distantes. Claro que tienen diferencias, pero esas diferencias más bien quizás sean de temperamento y de ejemplos. Y él pone el ejemplo a qué se refiere. Los ejemplos de la tradición hermenéutica, a la hora de poner ejemplos de qué hay que interpretar o cómo se interpreta, son ejemplos solemnes, son ejemplos complejos. Puede ser la Biblia, la película Último cineasta vanguardista, Tarkovsky nos pone de referencia Barceló. En cambio, la filosofía analítica prefiere ejemplos más simples. Frases tan cortas como aquí llueve, cosas de ese estilo. Respecto al temperamento, Barceló también ve una diferencia, porque en general observa que por un lado estarían individuos que tienen miedo, bueno, todo el mundo tendría miedo. Unos tendrían miedo a la anarquía caótica, a una falta de orden social, al todo vale, a la superstición. Quizá no dice que estos sean los univocistas, pero todo parece indicar que quien tenga estos miedos puede caer en un univocismo grande. Pero por otro lado hay otros que tienen miedo también. Tienen miedo al totalitarismo, tienen miedo al exceso de control, incluso al control sin exceso. Tienen miedo a que caigamos en uniformidad del pensamiento. Y estos no los nombra, no se etiqueta, pero todo parece indicar que son los equivocistas de los que habla Beuchot. En fin, que para Barceló habría pensadores del orden y pensadores de la diferencia. Un cambio de temperamento, pero ambos dos intérpretes. Y respecto a Beuchot, sentencia Barceló que la hermenéutica analógica de Beuchot también trata a ella misma de posicionarse en un lugar intermedio entre la tradición analítica y la tradición hermenéutica. Pero este lugar intermedio no trata de ser una tercera vía. Dice Barceló que Beuchot no se pone como si fuese él una tercera vía, sino un puente entre ambas tradiciones. En este sentido ya decimos nosotros, y cerramos, que la hermenéutica analógica de Beuchot pues sería el antepenúltimo intento, el último siglo XX, por esforzarse en este puente, o si no tercera vía, este entrelazamiento y superación de las tradiciones analítica y de la tradición más llamada continental, llamámosle de una manera más larga, existencial, ontológica,